Pensamiento libre. Y para el que todavía no se haya enterado, ¿cómo se monta un cinglao o cómo se toca el cinglao? ¿Qué es lo que se hace y cómo se puede apuntar uno al cinglao? Pues los cinglados son eventos presenciales y cogiendo el hilo que ha dicho Javi Fernández, cómo se crea comunidad, o sea, digitalmente es difícil crear comunidades, aunque las hay, pero si quieres crear vínculos fuertes es a través de tocarte, ¿no? De tocarte con Hacerte el otro. amigos, conocer personas. Exactamente. Totalmente. Y entonces un tinglao, mira, el primer tinglao no se llamó tinglao y el formato tampoco fue porque vinieron dos ponentes que fueron Ricardo Calleja y Pedro Herrero. Y a partir del segundo sí que se pensó en ese formato de solo un invitado. Oye, que la reflexión del ponente sea poca porque solo son 18 minutos, pero sobre todo la parte importante o la segunda parte más importante es la de las preguntas. Hay una tercera parte importante también que es el post donde la gente se puede conocer, siguen hablando y la gente se conoce en un ambiente como más distendido, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente el formato? 18 minutos, solo en 18 minutos o sea, el ponente, la única premisa que tiene 18 minutos para hacernos pensar. De hecho, los temas los elige el ponente, vosotros casi nunca lo sabéis. Nosotros muchas veces no lo Hay sabemos. mucha gente que le estalla la cabeza con eso. Ah, no me digas, ¿eh? Nosotros, un cinglado, es decir, el ponente, nosotros queremos crear un espacio de pensamiento libre, ¿no? O sea, le dais un tema, ¿no? Entonces le decimos, le decimos, ahora viene Gonzalo Rodríguez, dentro de 10 días, a Madrid, pero vamos, este mes va a haber 15 cinglados en 15 ciudades, y el ponente que viene es, oye, vente, tienes 18 minutos para decir lo que quieras. Tú puedes venir y decir lo que quieras. La única premisa es, haznos pensar sobre algo que a ti te inquiete. Entonces la gente va a un cinglado sin saber de lo que se va a hablar. Y ni siquiera nosotros. Entonces eso también... Vamos, yo que he ido mucho, hay algunos que son más previsibles porque normalmente hablan siempre de lo mismo y hay otros que pueden hablar de distintos temas y Y hace poco había hecho uno especial, ¿no? Uno un poquito más grande. ¿Cómo ha sido eso? El sábado pasado, hoy estamos a 20 de enero y pues el 18 hicimos un gran tinglao, que realmente no es el primero, porque me acuerdo que hace un año y medio, sí, un año y medio, hicimos un gran tinglao, que vinieron 130 personas y nos parecía en ese momento, Estábamos emocionados ese día, sí. nos parecía que era la bomba. entradas para 130 personas duran minutos, ¿no? Sí, y ayer el sábado pasado fueron 900, o sea que... ¿A quién habéis traído en este último Gran Cinglao? ¿Y tenéis pensado hacer otro? Que me consta que sí, ¿no? Un poquito más grande. Un poquito más grande. Como Podemos, ¿no? Efectivamente. Y el siguiente, si Dios quiere, lo organizaremos con más organizaciones. Principalmente lo vamos a organizar con Gala de 3 y va a ser en enero del año que viene ¿Dónde? en Vista Alegre. 8.000 personas. Así empezó Podemos. Así empezó Podemos, ¿no? Bueno, en nuestro caso ya llevaremos 6 años de existencia ya ese día. Eso que quede claro, no somos un movimiento político, no somos un movimiento religioso, lo ha dicho Javi muy bien, somos un movimiento puramente cultural y lo que dedicamos es intentar crear cultura a través de la creación de... Bueno, habéis traído a muchos intelectuales también, ¿no? Que no pese esa palabra, ¿no? En el último tinglao habéis tenido a grandes ponentes. ¿Quiénes son? Juan Manuel de Prada, Aneri Simón y Ricardo Piñero, entonces, dos escritores, un filósofo. Sí que es verdad que la mayoría de nuestros ponentes, si al final si te fijas, son perfiles del mundo de las humanidades. Artistas, escritores, filósofos. Es decir, yo creo que coge los 10 filósofos más influyentes de España ahora mismo y 8 han venido a un cinglado. Es decir, nos gustan muchísimo esos perfiles. Y lo único, pero vamos, cualquier persona con criterio propio y abierta al diálogo puede venir. Es decir, no invitamos a personas que pensamos son talibanes y por tanto le va a costar hablar con el distinto. Antes hemos hablado que son 18 minutos, pero luego importante 45 de diálogo. Entonces, digamos que seguimos un método muy socrático en este sentido y lo que buscamos es que la gente al final buscar la verdad a través de las preguntas. Entonces, son 18 minutos y luego muchas preguntas, las preguntas de gente joven. Al final la media edad es entre 25 o 30 años, más tirando 30. Aunque está invitado todo el mundo. Está invitado a todo el mundo, puede venir cualquier persona. Pero sí que era que como los que lo empezamos tenemos una media de 30 años, pues probablemente por eso se ha terminado el cómo comunicamos, el cómo creamos. Yo creo que al final cada generación es distinta, sobre todo como dice Pedro Herrero, del 2007 hay un boom y quizá hay un salto generacional o una brecha generacional que hace que sí, que no, creemos sin pensar en para quién creamos, pero al final yo creo que eso atrae sobre todo a gente de nuestra edad. Incluso puede haber gente, hay muchísimas, de hecho tenemos por ejemplo la voluntaria más involucrada en Mallory, que una mujer que no voy a decir la edad, de hecho no la sé, pero
debe rondar los 60 y es una crack. Y ahora en juventud nos gana a todos. Pero también es verdad que puede haber gente quizás de generaciones, de otras generaciones que quizás no les resulta tan atrayente pues el hecho, uno, de sentarse en el suelo, que no hemos hablado todavía que los cinglos se sienten en el suelo, o el hecho de que no se sepa el tema, o el hecho de... Entonces, esas son cosas que, por lo que sea, pues son especialmente atrayentes para la nuestra. Vale, volviendo un poquito atrás, que yo me he quedado con una duda, ¿por qué decidís, bueno, ese es el momento que habéis contado, que es la unión, ¿no? En el momento en el que pasa, yo me acuerdo perfectamente de la pandemia, de que vino Almeida y otros eh, personajes públicos famosos al espacio online, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú, Javi Fernández, buscas a Javi Roca? Bueno, ¿cómo os encontráis para hacerlo presencial y cómo empezáis en presencial? Es decir, nos gustaría saber cómo es ese inicio. Pues ahí te cuento, en 2020, en marzo nace Instinto 5, como os decía, en mayo nos desconfinan y durante 2020 hacemos unos 40 directos a lo mejor y no, la verdad que va muy bien. Los primeros 5 directos fueron sobre el COVID, entonces yo creo que eso Instinto pegó un boom muy rápido desde el principio. Eran directos online, entonces nosotros medíamos cuánta gente se conectaba. No era tanto el vídeo luego, sino cuánta gente se conectaba. Mismo formato, o sea, las 18 minutos de ponencia y luego pregunta. Era mismo formato, pero online. Y sí que es cierto que luego las preguntas efectivamente era igual. Nosotros como tal, no es como esto que vosotros nos estáis haciendo preguntas o lo habéis preparado sobre la marcha, os van ocurriendo. Si nosotros simplemente lo que hacíamos éramos 5 amigos y el ponente abría el debate y a partir de ahí la gente enviaba preguntas y nosotros simplemente leíamos las preguntas. Nunca, digamos, conectábamos al ponente con la audiencia. Y eso para la audiencia era atractivo en tanto en cuanto estaba en su casa aburrida y podía hablar con un tío muy potente y a su vez podíamos llegar a gente muy, muy potente fácilmente puesto que estaban en su casa confinada. Entonces, cada 3 días había un directo y los primeros, además, como tratamos temas relacionados con el COVID, que vino un médico que estaba tratando con pacientes terminales, un sacerdote que estaba también tratando en IFEMA con pacientes terminales. Vino gente de distintos puntos del ámbito espiritual, del ámbito cultural, del ámbito político. Vino Almeida, que en aquella época, no sé, Corea en el confinamiento, estaba muy visto incluso por la izquierda, su gestión. Entonces vino gente de distintos espectros a hablarnos de la pandemia y tal. Y como en ese momento no estábamos nada atorrados porque era marzo, nos acaban de confinar, era algo incluso que nos llamaba mucho, nos generaba mucha inquietud. Bueno, el caso, no me quiero enrollar aquí porque es lo de menos. Al final el caso es que el tema de la pandemia nos lanza, pero eso fue un problema. Porque nosotros cuando empezamos, esto lo creamos sobre todo para nuestros amigos. Es decir, el hecho de que el primer día se conectasen más de